En la revista Letras Libres de este mes de noviembre, Enrique Krause, uno de los pensadores más importantes del México actual, escribe un texto sobre algo que quizás muchos periodistas, muchos escritores han tratado, pero lo hace de una forma integral. El texto se llama México, la tormenta perfecta, y es un artículo sobre la violencia en México, sobre la situación del narco en nuestro país, pero que busca desde las raíces históricas hasta la situación que tenemos en la actualidad para describirnos una tormenta perfecta. Ingeniero Enrique Krause, historiador, escritor, lo tenemos en la línea telefónica. Enrique, muy buenos días. Sergio, encantado. Lupita, encantado. Muy buenos días, gracias. Lo curioso del caso es que empiezas por darle esto una perspectiva histórica y nos recuerdas que, pues con cierta puntualidad, cada 100 años México vive una nueva ola de violencia y colocas esta guerra que estamos viviendo contra el narcotráfico como pues algo similar, aunque distinto por supuesto en muchas características, a la guerra de independencia y a la Revolución Mexicana, que ahora se ven muchas veces como simples episodios heroicos, pero que tuvieron un costo monumental para nuestro país en términos particularmente de vidas humanas. ¿Realmente podemos comparar esta tormenta perfecta, esta gran violencia del narco con esos dos episodios históricos? No, digamos que no en su contenido ideológico, no en el sentido de esa violencia, porque los líderes naturalmente de la guerra de independencia buscaban algo que muchos países buscaban, que era la independencia con respecto a España, y la Revolución Mexicana, bueno, tuvo un contenido ideológico, social, político importante, de legitimidad o de justificación, pero sí hay aspectos comparables. En primer lugar, ambos movimientos ocurren cuando existe una quiebra, vamos a decir así, de la centralización política, tanto en el México porfiriano como en el México colonial. En 1810 y en 1910 se rompe ese edificio de centralización política y entonces queda un efecto centrífugo que aprovechan pues fuerzas locales y se plantea una guerra, pero también es comparable desgraciadamente en el aspecto de violencia, porque fue enormemente violenta y larga la secuela violenta tanto en el 1810 como en 1910. Claro, ahora debido a las explicaciones históricas, naturalmente en la narrativa, vamos a decir, de la independencia y de la revolución, pues la justifican, y yo creo que esa narrativa tiene un sentido, naturalmente, pero no podemos ocultar, sobre todo a la vista de lo que estamos viviendo, que fueron costosísimas cientos de miles, si no es que millones de vidas humanas, ¿no? Y desde la perspectiva moral del siglo XXI tenemos que repensar esa historia también. Ingeniero, se habla de los momentos también de paz, de tranquilidad, que todo el mundo pensaba que pues todo estaba en orden. Sin embargo, ¿en qué punto empezamos a ver que se acumula todo esto y que explota? Se habla del periodo de Salinas, que se mantenía el control del aparato político, pero ¿qué pasa después del Tratado de Libre Comercio? ¿Esto tiene alguna incidencia o es ahí donde empieza todo? Sí, mi ensayo está fundamentado sobre todo en el libro muy importante que recomiendo mucho a los radioescuchas. El narco se llama, está traducido al español, del periodista inglés Joan Grillo. Y leyendo ese libro uno se da cuenta, y algunas otras fuentes, uno se da cuenta que la tormenta viene de muy atrás, es como una nube que estaba ahí en el horizonte, lejana, nadie le hacía caso, pero se iba formando y debimos habernos dado cuenta, pero pues es muy humano eso de no darse cuenta qué está pasando hasta que de pronto estalla. En los años 70, las operaciones contra los plantíos en Sinaloa, bueno, provocan la cercanía, el conocimiento de fuerzas políticas militares
y los narcotraficantes. Y desde ahí empieza una oscura historia, todavía no documentada, quizá falten muchos años para que se documente bien, de complicidad, de cercanía, de relación, que va agudizándose, que va haciéndose cada vez más profunda, que va creciendo en la medida en que el mercado va creciendo también. Otros factores que contribuyen a la tormenta perfecta es el hecho de que el eje de la exportación de cocaína pasa del Caribe y Miami, o sea, del este americano al oeste, y entonces queda únicamente la ruta nuestra, la mexicana, cuando se cierra la vía del Caribe que pasaba por Panamá y, por cierto, por Cuba, también parcialmente. Entonces, al abrirse la ruta del del oeste mexicano, bueno, esto fortalece a los grupos mexicanos. Luego existe el hecho que debemos reconocer, que entre las muchas virtudes de nuestra transición democrática hubo un efecto de descentralización o centrífugo que fortaleció no solo los poderes locales legítimos, gobernadores, presidentes municipales, sino también a los poderes ilícitos y criminales. Y así va sumándose en el libro de Grillo factores que van incidiendo, las cúpulas, las reuniones que hay entre los capos que luego estallan que nunca se sostienen, las guerras civiles entre ellos, y claro, en el año de 2006, la decisión del presidente Calderón de dar inicio a esto que se ha llamado la guerra del narco y que ha dejado una estela de decenas de miles de muertos. Lo que quiero apuntar con esta rapidísima descripción y que trato de explicar con más detalle en ese ensayo de Letras Libres es, esto viene de atrás. La cercanía con Estados Unidos, ese mercado fundamental de consumo y también ese proveedor fundamental de armas, y muchos otros factores se iban acumulando en el horizonte, y cuando nos dimos cuenta, esto es alrededor del 2004, 2005, bueno, teníamos encima una nube que presagiaba ya la inminente tempestad, pero como tantas cosas en nuestra historia no nos dimos cuenta hasta que estalló. Enrique, citas a Gabriel Said cuando señala que una serie de cambios en la forma en que se distribuía la droga en México, o en que se utilizaba México más bien como trampolín para los Estados Unidos, creó un mercado interno masivo de drogas. Sin embargo, cuando vemos las cifras de la Encuesta Nacional de Adicciones, nos damos cuenta de que solamente el 1.5% de los mexicanos han probado en el último año algún tipo de droga ilegal, cualquiera que ésta sea. ¿Es un mercado suficiente como para generar esta tormenta perfecta, esta oleada de violencia que hemos vivido a lo largo de los últimos años? Yo creo que no, pero es lo suficientemente grande como para que en algunas ciudades, sobre todo del norte, que son no solamente muy ricas, como el caso de Monterrey, sino también que significan y han significado desde hace muchísimo tiempo el paso principal de productos legales e ilegales de México a Estados Unidos y viceversa, como es Nuevo Laredo, se vuelvan zonas de guerra, ¿no? A mí las ideas de Said me parecieron muy interesantes, como siempre, y recojo en el ensayo la reflexión que él hace sobre la importancia de tener cárceles profesionales y seguras. ¿De qué nos sirve, explica él, que toda que lleguemos a tener eventualmente un buen sistema judicial, una excelente policía, digamos que lleguemos a tenerla alguna vez, etcétera, cuando en el último destino del crimen, que sería la cárcel, no cumple su función, y como hemos visto en muchos casos, las cárceles son más bien pues escuelas del crimen o oficinas corporativas del crimen. Centros de operación, sí, definitivamente. Digo, es increíble que se puedan todavía a esta fecha permitir que de la cárcel, como muchos sabemos, se emitan pues todas las llamadas de extorsión, es decir, cuando ya
existen procedimientos tanto tecnológicos como sistemas humanos para poder atajar eso, ¿no? Entonces, tenemos frente a nosotros, yo creo que esa sería la conclusión, una tarea enorme. Yo creo que es de la primera importancia recobrar la paz y el orden interno en México para poder aprovechar esta oportunidad que tenemos de crecer y ser un país mejor, más maduro. Pero esto no se va a poder lograr de la noche a la mañana. Lo que sí es que sí estaremos esperando señales muy claras del nuevo gobierno en cuanto a ciertos cambios, a profundizar ciertas políticas, a tener eficacia en ámbitos como el secuestro y la extorsión, que son tan dolorosos, tan agraviantes para la sociedad. Ingeniero, un asesor como Óscar Naranjo puede ser una buena opción dentro de esto que se está planeando de mejorar la seguridad como lo ha prometido y como usted lo cita también en el ensayo del presidente electo de México, Enrique Peña. Sí, en el ensayo hablo bien de haber buscado ese apoyo, porque tiene esta persona una extraordinaria experiencia en ese ámbito. Yo creo que va a ser muy útil porque es una mirada fresca, pero son muchos otros factores. Creo que, por ejemplo, la diplomacia de México frente a Estados Unidos tiene que cambiar y tiene que volverse, por así decirlo, menos diplomática, entre comillas, o más firme, porque en muchos círculos liberales americanos ellos aceptan que es increíble que sean el proveedor de armas que son, el consumidor de drogas que son, y no exista un cabildeo o una posición mexicana, no solamente oficial, sino de los ciudadanos mismos, de nosotros, de los comunicadores, escritores, en fin, mucho más firme, tan firme como para haber logrado, por ejemplo, que nos dedicaran un minuto a las relaciones bilaterales en el debate de Romney-Obama, y no solo no nos dedicaron un minuto, sino ni un segundo. Álvaro Uribe considera que no se debe legalizar, no se debe despenalizar el uso o el tráfico de drogas. Dice que el uso, por ejemplo, en Colombia no está penalizado, aunque sabemos que con cantidades relativamente pequeñas se considera una persona narcotraficante. Citas en tu ensayo a Grillo y a algunos expresidentes latinoamericanos que consideran que a la larga solamente la legalización de la marihuana podría contribuir a derrumbar, como el alcohol en tiempos de la prohibición, el negocio de la droga. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué opinas en este debate que es tan profundo en estos momentos? Sergio, mi posición más bien se inclina por la legalización, pero yo creo que el debate no es aún todo lo profundo, serio y amplio que debería, y nosotros deberíamos de contribuir mucho más a ese debate, ¿no? Recoger la experiencia holandesa, la experiencia de otros países que lo han hecho. Tampoco creo que sea una panacea, porque no creo que los grupos criminales, aunque se viesen afectados en sus ganancias por la legalización eventual, por ejemplo, de la marihuana, simplemente regresen a sus casas y busquen dedicarse que consigan empleo en una maquiladora, por ejemplo. En una maquiladora o al comercio legal, o en fin, que establezcan negocios, escuelas para niños, ¿no? Pero sí, yo sí creo que es un debate que tenemos que profundizar. Si se hace la lista, pues son muchos factores que inciden. Por fortuna en México tenemos verdaderos especialistas. Yo me he metido a ese tema por hacer un ensayo, por yo mismo comprender, o tratar de comprender qué está pasando, pero porque creo que es el problema. Naturalmente está la pobreza, la falta de crecimiento, la desigualdad, pero este problema que tiene que ver con la vida y la libertad, pues es el problema número uno que tenemos que resolver, y resolverlo en el marco de nuestras instituciones democráticas, porque históricamente el modo en que se ha resuelto la delincuencia, la criminalidad, e incluso el desorden revolucionario, vamos a decir, en México, pues ha sido mediante la dictadura, en el caso de Porfirio Díaz, o
la dictadura perfecta o la dictadura blanda del PRI. Bueno, pero ahora no podemos tener una centralización política no legal o supuesta o simuladamente legal como esos dos casos, sino que tenemos que salir en el marco de nuestras instituciones y leyes ya democráticas. Enrique Krause, gracias por tomar nuestra llamada, gracias por invitarnos a leer México, la tormenta perfecta, y también el libro de Joan Grillo, El narco, Inside Mexico's Criminal Insurgency, dentro de la insurgencia criminal de México. Gracias.